vamos a aventurarnos en seguir las huellas de Jesús, seguir las pisadas de Jesús, seguir e ir tras los pasos de Jesús. El día de hoy, la reflexión lleva por título, vamos a ver, ahí sí. ¿Lo pueden ver bien? ¿Sí? ¿Pueden ver claramente? Ya, amén. Entonces, los pasos de obediencia de Jesús. Y quisiera partir con una parábola, pero antes vamos a leer una cita bíblica, antes de la parábola. El Evangelio de Juan, capítulo 4, 34, dice lo siguiente. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Jesús, cierto día, cuando hablaba con sus discípulos, les preguntó y les contó una historia. Y les dijo: ¿qué opinan de esto? Había un padre que tenía 2 hijos. Entonces el padre le pide a un hijo que vaya a trabajar en el viñedo, en la viña, ¿cierto? Donde están las uvas. Y uno de los hijos le dice: sí, padre, yo iré. Y no fue. Entonces le pregunta al otro también, y este dice: yo no iré. Y sí va. ¿Me entiende? El Evangelio de Mateo, capítulo 21, lo dice de la siguiente manera, esta parábola. ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, sí iré. Pero no fue. ¿Cómo termina esta historia? Jesús pregunta a la audiencia: ¿quién de estos obedeció? ¿En qué se basa la obediencia, hermanos? ¿Qué es la obediencia para usted? ¿Sí? La obediencia, porque en este relato como que muestra 2 maneras de entender. Está el hijo apasionado, podría decirse. Sí, Señor, yo lo hago. Cuando decimos o pedimos ayuda, ¿cierto? Hermanos, necesitamos. Siempre hay hermanos que levantan la voz. Y algunos sirven, algunos están ahí, pero hay otros que dicen: sí, Señor, yo lo hago. Y uno se queda mirando después y resulta que no hay. Hay hermanos que les gusta venir a sentir la pasión por Dios, un fuego bien fuerte para decir: sí, Señor, amén, Señor. Y resulta que viven de esos chispazos cada domingo. Pero hay otros que quizás no aparentan tener mucha llama, como este hijo que le dijo al padre que no iría, pero sí fue. Hay algunos que quizás no aparentan tener esta gran llama, pero con la llama que tienen pueden cumplir la tarea que Dios le encomienda o la que el Padre le encomienda. La verdad es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no existe la palabra obediencia. Para el hebreo no existe la palabra obediencia. Nuestras traducciones sí lo hacen. Pero para el hebreo, la verdadera obediencia o lo que se entiende por obediencia, la palabra Shema, tiene que ver con oír atentamente lo que Dios dice. Oír atentamente. Escucha, oh Israel. Y ahí comienza un mandato. Dios se relaciona con nosotros, pero siempre que se relaciona hay mandatos, hay instrucción, hay un propósito. Y Jesús nos demuestra que en su vida, en su ministerio, la palabra de Dios, el plan de Dios,
fue parte de su alimento, fue parte de su comida. En otros momentos se nos muestra a un Jesús que por obedecer la voluntad de Dios termina clamando al Padre y diciendo: Padre mío, si puedes, aparta de mí esta copa amarga. Entonces la voluntad de Dios, porque la obediencia se da en el marco de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sabemos nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. ¡Amén! Pero también la voluntad de Dios es un problema para nosotros. Un problema cuando queremos seguir nuestras tendencias, nuestros deseos. Porque el propósito o el plan de Dios va para exaltar su nombre. Yo siempre me he preguntado, ¿de qué se nutre Dios? ¿De qué le servirán nuestros títulos? ¿De qué le servirán nuestras tendencias? Las cosas que tenemos. ¿Cuántas de estas cosas glorifican el nombre de Dios? Porque a veces, como decía el hermano Ezequiel hace unas semanas, nosotros invitamos a que el Señor nos acompañe. Pero nos olvidamos que la invitación es acompañar a Dios, recibir las responsabilidades para la tarea de la misión. Y es por eso, hermanos, que en estos pasos de la obediencia de Jesús es que vamos a ver 4 áreas. La obediencia a la voluntad de Dios como un alimento. La obediencia a la voluntad de Dios como un trago amargo. La obediencia a la voluntad de Dios como algo que podemos aprender. Y la obediencia a la voluntad de Dios y su relación con el amor. A veces también se da esta otra faceta donde pensamos que Dios siempre nos pide. Y pensamos que nos relacionamos con Dios a través de cumplir. No sé qué relación sea tan grata como estar constantemente pidiendo, dando. Las relaciones son mucho más que pedir y dar. Son mucho más que obedecer. Bien lo entendía el Señor. Por eso cuando le habla al profeta Oseas con su pueblo, les demuestra que hay otra forma de relacionarse con Dios aparte del señorío, aparte de la obediencia. Y les muestra esta imagen de un marido con una esposa infiel, con una esposa prostituta. Relacionarnos a través del amor. El Evangelio dice que, en primer lugar, los pasos de obediencia de Jesús se nutren de la voluntad de Dios y su obra. Entonces Jesús le explicó, contexto, Jesús había estado con una mujer samaritana. Se acercó Jesús a la mujer samaritana, al pozo, ¿cierto? Recuerda la historia. Jesús le pide agua, la mujer se queda conversando y Jesús le dice: yo tengo un agua de la cual si tomas nunca más tendrás sed. Esta agua que tú me ofreces, esta agua que tú estás tomando, nos volverá a dar sed. Pero el agua que yo tengo, esa te sacía por completo. Y resulta que Jesús conocía la historia de esta mujer, con cuántos hombres había estado, cuántos maridos había tenido. Y resulta que se queda conversando, la mujer se va a testificar al pueblo sobre que había encontrado al Mesías. Fíjese, Jesús le ofrece un agua que ella no tiene. Llegan los discípulos y le preguntan si había almorzado. Imagínense, una pregunta sencilla. Jesús, ¿qué les responde? Tengo un alimento que ustedes no tienen. A la mujer le dijo: tengo agua, un agua que tú no tienes, pero que te va a saciar. Los discípulos le dicen: yo tengo una comida que ustedes no tienen. Ellos no entendieron. Probablemente si hubiesen entendido, Jesús se lo hubiese ofrecido, lo hubiese dicho. Pero le dice que el alimento de él es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, quien lo envió, y terminar en su obra. La voluntad de Dios es agradable, porque trae salvación a las personas. Cuando nosotros obedecemos al Señor, es por el bien de la humanidad. Siempre la voluntad de Dios va en pos
de la salvación o el beneficio de nosotros y la alabanza de su nombre. Cuando obedecemos a Dios, se benefician las demás personas. Cuando no obedecemos a Dios, ¿qué sucede? Les traemos problemas a las personas. Las consecuencias de la desobediencia las hemos vivido en el pecado. Pero obedecer a Dios tiene que ver con disfrutar de la obra redentora de Jesucristo. Disfrutar del envío que hace Dios Padre. ¿Qué cosas son agradables para usted en la obediencia a Dios? ¿Cuántos se gozan en obedecer al Señor? ¿Sí? ¿Están gozosos hoy en día? ¿Están sirviendo con alegría? ¿Están sirviendo con gozo? ¿O hay algo que les impide ver un alimento en la obra y en la voluntad del Señor? Puede responderme después. Es un alimento. Pero también vemos que los pasos de Jesús, en segundo lugar, los pasos de obediencia de Jesús tienen sorbos amargos. Dice Mateo 26 que él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué había ocurrido? Jesús, después de celebrar la Pascua con sus discípulos, les dice que iba a ser traicionado por Judas. Judas lo traiciona y además Jesús les dice a sus discípulos que él va a quedar solo, porque herirán al pastor y se dispersarán las ovejas, haciendo cita de esta profecía bíblica. Entonces, los discípulos no entienden. Pedro se para y dice: Señor, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Es más, yo daría la vida por ti. Jesús, entendiendo que Pedro le iba a fallar, le dijo: mira, va a cantar el gallo 3 veces y me vas a negar. En ese contexto, Jesús ya había anticipado la traición de Judas, el abandono de los discípulos y que iba a quedar solo. Jesús se acerca a la crucifixión, Jesús va camino a Jerusalén y resulta que es ese momento donde empieza a sudar sangre. Es en ese momento donde empieza a sentir la presión de que la voluntad de Dios, la obediencia, tiene un costo. La obediencia de Dios, hermanos, siempre tiene un costo. Hay un pastor en la época de los alemanes, los nazis, Dietrich Bonhoeffer, que escribió un libro sobre la gracia barata. La gracia barata es la que en esa iglesia se predica, que puedes vivir bien con Dios, pero en un evangelio liviano, sin compromiso. Gracia barata es cuando pensamos que Dios nos ama tal cual y seguimos tal cual, sin un compromiso, sin transformación, sin renovación. Entonces, la obediencia a Jesucristo siempre exige un costo. Yo ya le pregunté si se sentía gozoso de servir al Señor. Ahora le pregunto, ¿qué costos le ha significado seguir al Señor? ¿Qué costos? ¿Cuáles han sido sus tragos amargos? En el caso de Jesús fue abandonado, recibió burlas también, fue abandonado por el Padre, fue traicionado. A veces nosotros estamos en esta tarea cristiana, en esta tarea de seguir los pasos de Jesús y resulta que por un hermano, una hermana, abandonamos la carrera. Vemos traición, vemos abandono, las personas que nos rodean nos defraudan. ¿Qué hacemos? La alegría se va y nosotros nos vamos con la alegría. ¿Le ha pasado? ¿Ha visto un caso así? La obediencia va mucho más allá de un sentimiento o una emoción. Yo no necesito venir al culto, sentir un fuego para obedecer. Yo obedezco porque sé quién me ha encargado una misión. Y esa misión a veces tiene tragos amargos. ¿Qué le está costando actualmente en su vida? ¿Qué problemas ha recibido?
puede ser en términos laborales, en términos de familia, en términos amorosos. ¿Cómo se ve reflejado su compromiso con Cristo? ¿Qué hace cuando le tocan esos tragos amargos? ¿Qué hace con esos tragos amargos? Muchas veces uno va viendo en la iglesia esto de los chispazos. Se da en el fútbol, se da en todas partes. Una cierta irregularidad. Un día estamos bien, otro día mal, un día nos comprometemos, otro no. Dependiendo de nuestro estado anímico nos vamos comprometiendo o no. Entonces, si estamos bien, no, primero quiero estar bien con el Señor y me comprometo. No, no estoy bien con el Señor, así que no me comprometo. No le voy a obedecer. Y vemos también el otro lado. Personas que estuvieron dispuestas a dejarlo todo por la obediencia de Jesús. Los primeros discípulos, cuando fueron llamados por Jesús, dejaron sus redes, sus familias, le siguieron. Y hoy en día también sigue pasando. Me acuerdo del testimonio de una familia, no voy a decir sus nombres obviamente, porque estamos en la transmisión. Resulta que el Señor los llamó, ellos eran la primera generación de profesionales en su familia, ambos, un matrimonio. Los dos estudiaron licenciatura, posgrado, hicieron su carrera académica completa y resulta que el Señor los llamó y no necesitaban nada de eso. Al lugar que les iba a enviar no necesitaban esas carreras técnicas, profesionales. En otros casos sí. El llamado fue tan fuerte que lo pospusieron un año. Un año. El Señor los había llamado a la misión con musulmanes, pero tenían que dejar sus estudios, tenían que sus hijos aprender un nuevo idioma, tenían que ellos aprender un nuevo idioma, tenían que dejar a su familia atrás e ir a un lugar totalmente desconocido, a una cultura totalmente desconocida. Se preguntaban, ¿para qué tuvimos que estudiar tanto si el Señor nos llamó y no vamos a necesitar nada de esto? Probablemente sí lo necesitarían. Resulta que después de un año vendieron todo. Vendieron su casa, vendieron sus autos, dejaron sus trabajos y decidieron confiar en la voluntad del Señor. Llegaron, estuvieron mucho tiempo las clases. ¿Cuál es el problema? Sus hijos se lograron adaptar, pero ellos no entendían el idioma. Y se preguntaban, ¿para esto nos trajo el Señor? ¿Para esto nos trajo el Señor? Hay momentos donde el Señor va a evaluar nuestra integridad. ¿Cuánto le obedecemos? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar? Si ponemos en la balanza lo que el Señor nos pide y lo que tenemos, en algunos casos la balanza pesa más por este lado. No estamos dispuestos a dejar ciertas cosas. A veces sí. Quisiera dejarle una pregunta. ¿Qué pasa si el día de mañana o más? ¿Qué pasa si el día de hoy el Señor te llama al Medio Oriente? ¿Estás dispuesto a dejar tu trabajo? ¿Estás dispuesto a dejar tu familia? ¿Estás dispuesto a aprender un nuevo idioma? ¿Qué consecuencias traería eso en tu familia? ¿Cuántos están dispuestos? Y aquí uno se da cuenta que hay silencios incómodos. Porque seguir al Señor, verdaderamente cuando entendemos el compromiso de seguirle, nos damos cuenta que nos deja sin palabras. Y nos damos cuenta del sacrificio que tuvo que hacer Jesucristo, ¿cierto?, en su trono de gloria, en una eternidad con el Padre, bajando, dejando todas sus riquezas, toda su gloria, haciéndose mucho menos que los ángeles, dice el Hebreos, y mostrando debilidad. Se hizo carne, en griego se hizo frágil, se hizo vulnerable por nosotros. Alguien que está dispuesto a dejar su gloria, sus riquezas, por un montón de personas perdidas, por un montón de personas que estaban podridas en sus pecados. Pero para Él
más allá del sorbo amargo, sabe que obedecer la voluntad de Dios es un alimento, es mi delicia. Como hay un cántico que dice, mi delicia es con Él. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer el llamado del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a lo que han hecho en sus vidas, a lo que han logrado en sus vidas por causa de Él? Pablo decía que ahora todo consideraba como estiércol por causa del amor de Jesús. Cuando entendemos lo valioso que es Jesús, su proyecto, su misión, su tarea, su obra, lo demás pierde su valor. Hermanos míos, no lo hablo como alguien que es obediente. Creo que no me puedo adjudicar ese título. La única forma es poner la mirada en Jesús, quien es el iniciador, el precursor y el consumador de la fe, el que se compadece de nuestras debilidades. Y ahora nos damos cuenta de algo, no somos tan obedientes como creíamos. Vuelve a salir a la luz esa parábola. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿Quién obedeció? ¿Qué hijo fue obediente? ¿El que dijo, sí Señor, yo voy? ¿O el que fue? Hermanos míos, no es que está mal decir amén, pero creo que el Señor está buscando algo mucho más potente que un amén momentáneo en vez de un amén que perdure en el tiempo. El amén significa que así sea. Si el Señor te manda hoy a la China y tú dices amén, estás diciendo que así sea. Perseverancia. Si el Señor te manda a pastorear una iglesia, claramente, bueno, hay algunos pastores que se hacen ricos. Algunos. Si el Señor te llama a evangelizar, si el Señor te llama a cierta tarea, ¿qué dirías tú? ¿Es que todavía estoy convertido a medias? ¿No? Bueno, nos dimos cuenta que la obediencia es algo más severo, la obediencia es algo más duro de lo que pensábamos. Es algo que exige un compromiso y que la persona que obedece tiene que soportar ciertos sorbos amargos, ciertos costos. Y nos dimos cuenta que probablemente no somos tan obedientes como pensábamos. Pero no es la mala noticia. El punto 3 que dice, la obediencia se aprende. Ninguno de nosotros nació obediente. ¿Puede levantar la mano quien nació obediente? Justamente. Ninguno de nosotros nació obedeciendo, todo lo contrario. Desobedecimos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor nos llamó. Fíjese lo que dice Hebreos. Los pasos de obediencia de Jesús se aprendieron en el sufrimiento. En el sufrimiento. A veces el sufrimiento tiene la mejor pedagogía. A veces el sufrimiento es uno de los mejores maestros para nuestra vida. Nos perfecciona. O mejor dicho, Dios lo utiliza para perfeccionarnos. Mientras estuvo aquí en la tierra, dice Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Lo vamos a repetir de nuevo. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No vamos a abundar mucho en estos detalles de Melquisedec, esto de sin inicio, pero Jesús, el mismo Hijo de Dios, aprendió.
¿No les choca eso? Estando en su trono de gracia, en su trono de gloria, sin faltarle nada, aprendió obediencia. ¿Cómo la aprendió? En algo que no había experimentado en la humanidad, en los problemas, en la traición. Es difícil obedecer a Dios cuando nos sentimos defraudados de la iglesia. Es difícil obedecer a Dios cuando nos sentimos defraudados por la familia. Es difícil obedecer a Dios cuando no están los recursos. Y podemos hacer una lista de todas las cosas difíciles que nos hacen obedecer y refugiarnos en esas excusas para no obedecerle. Pero Jesús aprendió la obediencia en el sufrimiento. Hermano mío, quizás no somos aquí los más obedientes, pero una cosa segura es que podemos aprender de la obediencia en el sufrimiento. Perdón. ¿Cuántos están dispuestos a aprender? ¿Sí? ¿Están dispuestos verdaderamente a aprender? Porque desde el momento que dicen amén, Dios los va a llamar a cosas difíciles. Dios nos llama a cosas difíciles. Dios en Jesús dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. La figura del sumo sacerdote era una persona que tenía que ser compasivo, tenía que entender el sufrimiento por la causa del pecado. El libro de Hebreos nos dice eso. El sumo sacerdote cumplía un rol y era ofrecer los sacrificios. En este caso, Jesús conoce nuestras debilidades, conoce las adversidades que son una barrera para obedecer al Señor. Pero nuevamente, Él salió victorioso. Y mediante Él nosotros podemos aprender a obedecer. Lo que nos lleva a la cuarta lección. Los pasos de obediencia de Jesús tienen un motivo. La obediencia es movida por algo. ¿Qué te mueve a obedecer a Dios? Le pregunto a los varones, ¿qué les mueve a obedecer a Dios? A las mujeres, ¿qué les mueve a obedecer a Dios? Y a los jóvenes, ¿qué les mueve? ¿Qué te trajo hasta acá hoy día? ¿Sí? El amor, que sabemos que es una palabra que tiene fuertes connotaciones, pero lamentablemente nuestra cultura de hoy está manoseada de una forma que hoy en día cualquier cosa es amor. Amamos la pizza. ¿Cuántos aman la pizza? ¿Cuántos aman ir al cine? ¿Cuántos aman estar tiempo en familia? ¿Se fija el amor? Uno puede amar, uno ama a los animales, uno ama y también ama a Dios. ¿Se fija? Hay una amplia esfera o gama en la que está la dimensión del amar, y toda es pareja. Amamos la pizza, amamos a Dios. No, para Jesús el amor es algo mucho más radical. Dice el versículo en Juan capítulo 14, versículo 31, que me impactó hace unas semanas cuando estábamos en el hogar de niñas. Este es el único pasaje en la Biblia donde dice literalmente que Jesús amaba al Padre. ¿Lo sabía? ¿Sabía eso? Me puse a buscar. Es el único pasaje en la Biblia donde dice que Jesús ama al Padre. El resto son pasajes donde Dios confiesa el amor por el Hijo o el Hijo confiesa el amor por los perdidos. Dice lo siguiente: pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. El lenguaje del amor de Jesús es la obediencia. ¿Cómo sabemos que alguien ama a Dios? No lo sabemos por cuántos amén dice. No lo sabemos por cuántos cursos se mete. No lo sabemos por la buena presencia que tenga. No lo sabemos porque dice, no, yo amo a Dios y amo la pizza y amo todo lo demás. Yo amo a Dios, pero no a mis hermanos. El Evangelio de Juan dice, mentiroso. Eres un mentiroso.
Si no ama a tu hermano, no puede amar a Dios. El amor tiene que ver con la obediencia. Y un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál es? ¿Sí? No los escucho bien. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento que Jesús da? Amaos unos a los otros, ¿cómo? Como yo los he amado a ustedes. ¿Cómo nos ha amado Jesucristo? Y ahí nos conmueve. Él amó a los suyos hasta el final. El obedecer a Dios tiene que ver con sus mandatos. Amar a Dios, amar al prójimo, sí. Tiene que ver con cómo demostramos nuestro amor a Dios a través de una iglesia que llega a ser familia de Dios por lo que Cristo hizo. Pero también está en el marco la obediencia de la misión de Dios. Cada pasaje en la Biblia está dentro del marco de la misión de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien obedece? Si está comprometido con la misión de Dios. Si está comprometido, como dice Jesús, como partimos diciendo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de quien me envió y terminar su obra. ¿Cuántos están trabajando en terminar la obra de Jesucristo? En predicar el Evangelio a todas las naciones. Este es el mandamiento. De esta forma Jesús nos ha amado. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Lo entregó. Jesús le dice después a sus discípulos, así como el Padre me envió, ¿qué hace Jesús? Yo los envío a ustedes. El amor se expresa en la misión de Dios. Hermanos míos, ¿cuántos de ustedes están obedeciendo la misión de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos participando en la misión de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos pensaban que amaban a Dios y se dan cuenta, como me doy cuenta yo, que nos falta mucho a veces? Entre los hermanos que despreciamos, entre las tareas que Dios nos ha encargado y no hacemos. Porque algunos se estableció como pastores, como evangelistas, como maestros y como misioneros. ¿Cuántos de ustedes están obedeciendo al Señor? La idea no es que quedemos sin palabras, hermanos. La idea es que nos comprometamos en lo que el Señor nos ha mandado. Ustedes conocían la pregunta que hizo el Señor. ¿Quién de estos obedeció? Hermanos míos, el Señor no está buscando una iglesia entusiasta. El entusiasmo es bueno, pero hay algo mucho más gratificante que el entusiasmo, que las grandes llamas que vemos en esas iglesias, donde todo es sentimiento, sientan la presencia de Dios. El amor tiene que ver con la obediencia. Quizás la llama que tú tienes en tu vida es pequeña en este momento, pero si esa llama es estable, va a ser mucho mejor que una gran flama que funciona a momentos. El Señor no busca obediencia a ratos, el Señor busca compromiso. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar el costo del envío de Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a participar en la misión de Dios? A lo suyo vino, dice el Evangelio. Parte de obedecer es escuchar atentamente dónde el Señor nos está enviando. ¿Dónde te está enviando? Nuestro Dios se caracteriza por enviar. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y hoy en día sabemos que Dios te está llamando, Dios te está buscando, no solamente para tener una relación íntima con Él, sino para enviarte al mundo al cual ama. ¿Dónde te está enviando Dios? ¿Y qué estás haciendo con ese llamado? Cada uno de nosotros tiene un llamado específico, un llamado que solamente el Señor nos ha encargado a nosotros para cumplir. Y con esto vamos terminando, con una historia. Mientras carga esto.
No sé si ustedes han escuchado la historia cuando Dios ordenó mover las rocas. Cuenta la historia, Dios, y le pide a un hombre que mueva una roca de 1000 toneladas, una gran roca. Le pide que haga todos sus esfuerzos por moverla. Le dijo, desde ahora tú tienes el compromiso todos los días de utilizar todas tus fuerzas contra esta roca. Y así pasó. Hasta el momento, el muchacho obediente utilizaba todas sus fuerzas contra la roca. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, 1 semana, 2 meses, 1 año, y resulta que la roca seguía ahí. ¿Qué creen que se preguntó este hombre? ¿Qué creen que se preguntó? ¿Por qué no veo los frutos de mi obediencia? ¿Por qué esta roca no se mueve? El Señor le dijo, utiliza todas tus fuerzas contra esta roca. Entonces, ustedes saben que ¿quién aparece en estas instancias de la obediencia? En las tentaciones. ¿Quién aparece? Satanás. Satanás siempre está pendiente de que la iglesia, los hijos de Dios, no cumplan la tarea a la cual el Señor les llamó. Por eso lo avergüenza con su pasado, con su presente, o a veces otorgándole o tentándolos a creer algo que no son, que son superhéroes, encargarse de muchas cosas y perder el enfoque. Satanás participa de esa manera. Le dice al muchacho, ¿Dios no te mandó a mover esta roca? ¿Y por qué sigue ahí? Entonces el muchacho, reclamándole al Señor, va y le dice, Señor, yo te obedecí durante cada día de este año. Tú me dijiste que utilizara todas mis fuerzas para mover esta roca. Y aquí estoy todos los días, intentando moverla, pero no la muevo. Y el Señor le responde, lo que yo te dije fue, utiliza todas tus fuerzas contra esta roca. Si yo hubiese querido mover esta roca, lo hago yo mismo. ¿Cuál es la lección? Aunque no podamos ver los frutos, aunque no podamos ver quizás avances, y aunque no sepamos el por qué o para qué, estamos llamados a obedecer. Sin más preguntas. El Señor le responde también a este hombre, a este muchacho, le dice, mira tus manos, mira tus brazos, mira tu cuerpo. Lo que yo hice contigo, lo que yo busqué de tu obediencia era fortalecerte. Ya no sigues siendo el mismo del año pasado. Hermanos míos, la idea es que cada día obedezcamos la voz del Señor y no sigamos siendo los mismos. Que pongamos la mirada en aquel Jesús que obedeció gratamente, que tragó los sorbos amargos, pero que aprendió en los sufrimientos sobre la obediencia. Nosotros también podemos aprender a ser más obedientes. Nosotros también podemos aprender. Nosotros estamos llamados a demostrar nuestro amor en la misión de Dios. Y si ustedes nos han comprometido en el Evangelio del Reino, lo pueden hacer hoy. En las tareas que el Señor les ha mandado. Muchas veces nos enfrascamos en hacer un montón de tareas a las cuales el Señor no nos llamó. El Señor nos llamó a hacer cursos. El Señor nos llamó a hacer grandes espectáculos, show de talentos. ¿A qué nos llamó el Señor? A ser discípulos. No es que las otras cosas estén mal, pero nos enfrascamos, perdemos la conciencia de que hay cosas más relevantes que otras. La misión de Dios no es parte de la iglesia. La iglesia es parte de la misión de Dios. ¿De qué eres parte tú, hermano? Oremos al Señor. Oremos al Señor para que Él traiga claridad a nuestra vida, para que Él traiga discernimiento en lo que Él nos ha llamado. La obediencia corresponde, la obediencia es escuchar atentamente la voz de Dios y seguirlo. ¿Dónde el Señor te pide que vayas? Padre amado, estamos delante de ti
Y primero queremos, Señor, confesarnos delante de ti. A veces pensamos que te amamos con cosas que tú no nos has pedido. Y perdemos el tiempo, Señor. Lamentablemente es tiempo perdido cuando hacemos cosas para ti, pero sin ti. Señor, en esta tarde te rogamos, te ruego, Señor, por cada uno de los que está acá, por mi vida, por la de mis hermanos, para que nos enseñes sobre la obediencia, para que nos enseñes a amarte en la obediencia, para que no seamos solamente entusiastas, sino que hijos de obediencia. Señor, líbranos de ser hijos de desobediencia, líbranos de cualquier atadura, líbranos de cualquier cosa que nos esté haciendo perder el tiempo. Ayúdanos a soportar las acechanzas del diablo, que nos enfoquemos en una tarea, terminar tu obra, en nuestro hogar, en nuestro colegio, en las universidades, terminar tu obra. Señor, danos conciencia, danos la convicción de que hemos sido llamados, escogidos para terminar tu obra. Padre amado, oramos por los próximos misioneros, los próximos pastores, pastoras, maestros, maestras. Que cada uno de los que está presente acá pueda oír atentamente el llamado que tú tienes para ellos. Que podamos discernir la dirección que tú estás dando a nuestras vidas. Que podamos, Señor, tomar los sorbos amargos cuando nos defraudamos de las personas que están acá, cuando nos defraudamos de la familia de la fe. Que no sea ningún impedimento servirte, Señor. Que podamos servirte sin vergüenza. Que podamos servirte fijando la mirada en ti, aquel que fue defraudado por todos, que fue apartado, que fue burlado, pero llegó victorioso a la tarea que tú le diste. Señor, cuán grande es el amor de Jesús que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Pablo decía, yo mismo me desgastaré del todo por amor a ustedes. Danos esa convicción, Señor, de amor en obediencia a tus mandatos y a tu misión. Padre amado, oramos por los niños que son formados para que reciban también esta formación de la misión de Dios, que no es parte de la iglesia, sino que es a lo que tú nos has llamado a ser parte. La misión es lo más importante en este plan de redención que tú tienes. Salvar las vidas de los perdidos. Señor amado, todo esto lo entregamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermanos, y a través del cántico ponernos a cuentas con el Señor, poner la mirada en Él, alabarle. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, Mi Salvador. eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. nunca me separaré De tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna Canción. todo mi interior Es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno. eres Dios eterno, Solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. nunca me separaré De tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Mientras seguimos así, hermanos míos, vamos a orar. Vamos a orar por tres cosas. Primero, quienes decidan tener el compromiso de obedecer al Señor. El Señor pregunta, ¿dónde están sus obreros? ¿Hay alguno que diga, heme aquí? ¿Hay alguno que esté dispuesto a dejarlo todo y seguirlo donde sea que le mande? ¿Sí? El compromiso que vamos a asumir ahora, el Señor se lo va a mostrar desde esta semana. ¿Dónde le está llamando? Vamos a orar también por los hermanos que no la están pasando bien y quienes necesitan apoyo en oración. Y por último vamos a orar por este ayuno y oración. Nuestra hermana Lucila pide respaldo en oración por su hermana María, allá en Venezuela, quien padece de cáncer de estómago y la van a operar. Perdón, ya lo operaron. No pudieron extirpar o sacar el cáncer, así que nuevamente dependemos de la misericordia del Señor. Nuestra hermana Marcela Martínez pide respaldo en oración por su salud, ya que padece artrosis de cadera y de rodilla derecha, y con el frío aumenta. Hay también otras peticiones en nuestro corazón, porque se convierta ese hijo, esa hija, se convierta ese esposo, se convierta esa esposa. Lo primero es la salvación de nuestra familia, de nuestros amigos, de los desconocidos, que puedan hallar salvación. Después vendrán las cosas materiales, lo que ustedes pidan por añadidura o lo que nosotros pidamos por añadidura. Lo primero es la obra de Jesucristo, que se cumpla la obra. Vamos a orar, hermanos, le invito a que oremos al Señor. Padre amado, tú conoces mejor que nadie a tus hijos. Conoces, Señor,
quiénes te están obedeciendo. Y esta tarde, Señor, queremos rogarte por quienes quieren hacer ese compromiso de seguirte, por lo que tú has dado en sus vidas, por lo que tú has hecho en sus vidas. Señor, que la obediencia sea nuestro lema o nuestro cántico de amor. Que la obediencia sea nuestro cántico de amor para ti. Que la obediencia sea nuestra adoración a ti. Que la obediencia sea nuestro compromiso por ti. Padre, sabemos que muchos te alababan con la boca, pero muy pocos con el corazón estaban dispuestos a obedecer lo que tú tenías. Señor amado, líbranos de ser como esos fariseos que con la lengua te adoran, pero con su corazón están distantes. Rogamos por los que, Señor amado, han sentido en su corazón acercarse, han venido hasta acá con un propósito, que es relacionarse contigo. Señor, tú has elegido a tus hijos con un propósito. Te rogamos por los que han hecho este compromiso, Señor, de seguir adelante obedeciéndote. Señor, anímales, dale fuerzas, renuévales. Pon también en sus vidas a personas idóneas en el discipulado, que los animen, que los exhorten, que les enseñen, y ponlos también a ellos para animar a otros, exhortar a otros, enseñar a otros, preparar a otros, Señor. De la misma forma, Señor, oramos por nuestra hermana Lucila, por Lismeri, por quienes han estado complicados de salud. Nos acordamos también, Señor, de nuestra hermana Vanessa, que ha sufrido la pérdida de su madre. Señor amado, Dios, consolador, Padre de misericordias, te rogamos a ti para que ellos puedan ver tu consuelo en medio de sus vidas, tu consuelo en medio de la enfermedad, tu consuelo en medio del duelo, del dolor. Porque sabemos, Señor, que tú no te complaces en la maldad. Y Señor amado, queremos entregar también este tiempo de ayuno y oración, donde nos privamos, Señor, para estar concentrados en esta petición, Señor, de ver tu provisión en nuestra iglesia. Señor, también necesitamos ver tu provisión en la iglesia, que tú toques los corazones de nuestros hermanos profesionales, que tú toques el corazón de las personas que pueden ayudar en esa carpeta, que hasta el momento parece imposible, parece un costo que no podemos pagar. Pero Señor, tú nos has dado la sabiduría, la inteligencia, la gratitud y los medios para poder salir adelante de esto, Señor. Ayúdanos a cumplir con toda justicia delante de los hombres, como sucedió cuando Jesús iba con sus discípulos y le pedían impuestos, y Jesús les preguntaba para quiénes era este impuesto, si para los ciudadanos o para quienes conquistaban. Y tus discípulos respondieron: para los que conquistaban, Señor. Nosotros no somos parte de los conquistados, decía Jesús, pero sí para no enfadar a las autoridades, para tener las cosas a cuentas. Ve, le dijo a un discípulo, y saca una moneda de ese pez y dala como tributo por nosotros. Señor amado, ayúdanos a mantener nuestro testimonio, ayúdanos a mantener también la situación de la iglesia con toda justicia, legalidad delante de nuestros vecinos, delante de la comuna, para que el día de mañana podamos también, sin cuestionamientos, servir a nuestra comunidad y no nos topemos como lo que hemos recibido últimamente, que por no tener a cuentas nuestra situación legal como iglesia en este terreno, no podemos ofrecer algunos servicios para nuestros vecinos. Señor, queremos hacerlo de buena manera, así que ayúdanos con nuestros hermanos profesionales. Gracias, Señor, por los que se comprometieron contigo. Gracias por los que estuvieron ayunando, orando desde ayer en la tarde y quienes han entregado su ayuno en este momento, Señor. Fortaléceles, Señor, fortaléceles en su ánimo, en sus fuerzas, en lo espiritual, para que sigamos, Señor, ayunando y orando por los propósitos que tú tienes por nosotros. Padre amado, bendice a nuestros hermanos, bendice a hermanos y hermanas que dispondrán de su tiempo, de sus finanzas,
de sus recursos para llevar a cabo esta tarea de la iglesia, lo que es la regularización. Señor, necesitamos, estamos dispuestos para ti, queremos obedecerte, queremos, Señor, y creemos que tú tienes la respuesta. Creemos que tú, Señor, nos sacarás adelante, que tú responderás porque es tu iglesia, Señor. Tú manda hacia nosotros, tú dinos qué tenemos que hacer y nosotros obedeceremos, Señor. Padre, tú di las palabras y nosotros las creeremos y obedeceremos. Señor, que la obediencia sea nuestro lema central en ayuno, en nuestra vida devocional, que seamos caracterizados por personas obedientes para ti. En el nombre de Jesús, amén.